la memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo. Un siglo entero en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires. En AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos de Buenos Aires, el programa donde cada historia, cada voz y cada recuerdo forman parte de este gran álbum sonoro de la radio. Ustedes, nuestros oyentes, también son protagonistas con sus mensajes, que en cada capítulo nos acercan anécdotas, opiniones y recuerdos. Muchos comentan sobre el capítulo anterior, pero queremos que todos tengan su lugar. Así que manden su mensaje y sumen su eco. Hoy nos acompaña una mujer que empezó muy joven en la histórica LS6 Radio del Pueblo, en esta misma frecuencia de AM 1350, y que dejó su huella en esas madrugadas que acompañaban a todo un país. Isabel Vila. Con ella vamos a recorrer sus comienzos, sus referentes y ese vínculo mágico que solo la radio puede generar con sus oyentes. Además, reviviremos un capítulo fundamental de nuestra historia radial, los años 1942 a 1945, marcados por la organización de gremios, la censura y los ecos de un país que también se escuchaban en el aire. Y al final tendremos un adelanto de lo que viene con una invitada muy especial, María Isabel Sánchez. Por supuesto, con sus mensajes también, que nos cuentan qué significa la radio para ustedes y van comentando acerca de los ecos que fueron pasando en este programa especial del centenario de Radio Buenos Aires. ¿Querés sumarte al viaje? Manda tu recuerdo al WhatsApp. 11 38 30 82 33 y escuchá Tu eco en el aire. Y compartimos ecos de capítulos pasados. Juan Carlos de Flores, buenas tardes Gerardo, la radio para mí es la compañía que me ayuda a pasar el día. Estuve escuchando la entrevista con Fabián Beppo el lunes y me trajo unos recuerdos increíbles de la radio de los 90. Me encantaba rock and pop en esa época, un placer escucharlos. Mónica de San Justo, hola, qué hermoso programa. La radio es la memoria de un país, de nuestra gente. Me encantó la nota con Silvia Fernández Barrio del viernes. Me acordé de mi infancia cuando la veía y la escuchaba. Qué lindos recuerdos. Acá desde el interior, dice Carlos de Córdoba, para mí la radio es la ventana al mundo. Escucho el programa al mediodía y cuando puedo también a la tarde. Me emocionó cuando se refirieron a lo que dijo De la Puente sobre la convivencia de la AM de Radio Buenos Aires y Rock and Pop. Esa era una época única donde convivían dos mundos. Patricia de Vicente López, saludos Gerardo, te felicito por el programa. La radio es la banda sonora de mi vida. Me encantó lo que contaste sobre la historia de la radiodifusión. Me trae la nostalgia de cuando escuchaba con mi abuelo en la casa de campo. Buenas tardes, la radio para mí es un amigo que nunca falla. Me gustó mucho la nota del miércoles con Bobby Flores. Me hizo recordar a las noches de los 80 bailando con esa música que pasaban, dice Ricardo de Villa Ortúzar en la ciudad de Buenos Aires. Sumate a los ecos vivos de Buenos Aires. AM 1350 y hace viajar a tu memoria. Nuestra invitada de hoy comenzó su historia en la radio a los 21 años. En esta misma frecuencia, cuando todavía éramos LS6 Radio del Pueblo. Fue su primera gran oportunidad y la vivió con la emoción de quien sabe que pisa un lugar histórico. Su turno comenzaba a las 5 de la mañana y desde esa hora temprana se conectaba con miles de oyentes que encontraban en su voz compañía, calidez y cercanía. En esta primera parte
Isabel nos abre la puerta de esos años iniciales, nos cuenta cómo fue su llegada, los desafíos de los primeros micrófonos y algunas de las anécdotas que aún conserva como un tesoro. La verdad es que es un gusto realmente para mí. Yo empecé en la histórica LS6, Radio del Pueblo, en su frecuencia de 1350 en el dial. Tenía 21 años en aquella época. Realmente para mí fue la primera radio donde me encontré con gente maravillosa. Mi turno empezaba a las 5 de la mañana. Guardo los mejores recuerdos de aquella época. Estuve creo que hasta el 88 en la radio, que ya era Radio Buenos Aires, y fue un placer compartir con tantos compañeros ese momento tan lindo, tan cálido, acompañar a como vos decís, a tanta gente en ese horario de la mañana. Isabel, contanos todo. Desde el principio, como desde qué instituto saliste, todo de Isabel. Isabel nos interesa. Mira, yo salí del COSAL. Me recibí en diciembre de 1976, año terrible para el país. Y hice una pequeña suplencia en Radio Excelsior, y de ahí me fui a Radio del Pueblo, que estaba en la calle Uruguay, entre Arenales y Juncal, y fui a ver a la que era jefa de locutores en ese momento, Ofelia Flores, y bueno, Ofelia me dio un turno de 5 a 12 en la AM, que en ese momento era lo único, la AM. Así que así empecé. Fue prácticamente mi primera radio, porque lo otro había sido una suplencia casual, y ahí me quedé por años, porque era una gente maravillosa. Cuando llegué a las 5 de la mañana, Silvia Sugrañez, bueno, en el control, el Chacarero, Roberto Otero, Carlos Alberto Policastro, es decir, una serie de personas profesionales y personas, buena gente, que hacíamos todo para salir al aire. Cuando compraron la radio, recuerdo que el dueño dijo, esta radio sale porque la gente le pone mucha garra. Y era así, realmente. Claro. Le poníamos mucha garra. El primer día, llegas al estudio, bueno, tenés la entrevista, imagino, con el jefe de locutores, te asigna la tarea, y llegás el primer día. ¿Cómo fue ese momento, la puerta, ese anecdotario de Isabel, quiero? Y bueno, el primer día es como que no ves lo que lees, porque yo tenía, imagínate, 21 años, claro, recién recibida. Todo lo que agarraba en la mano me temblaba. Y eran carpetas de tanda, y tenías que poner no solamente, llevar un libro de transmisión, de tal hora a tal hora un disco, de tal hora a tal hora la tanda, de tal hora a tal hora el informativo que tenía que salir en hora. Era todo un mundo nuevo, porque todo lo que practicás, si bien hacíamos prácticas de radio, no es lo mismo que estar al aire. Así que bueno, llegué a las 5 de la mañana y me encontré en ese momento con Silvia Sugrañez y con Pedro Deler. Y bueno, nada, me la hicieron fácil, pero por más fácil que te la hicieran en ese momento, era temblar. Claro. Era temblar. Claro, seguramente. Y después, bueno, ya no, con el correr del tiempo, uno se va poniendo canchero y lo va haciendo su oficio, digamos, ¿no? Claro. Es eso, el oficio. Sí, después de taquito, ¿no? A primera vista, quizás. Es de taquito, creo que nunca es de taquito. Creo que siempre hay como una responsabilidad que te hace una cosquillita en la panza. Yo hace muchos años ya que dejé de trabajar, porque bueno, después yo fui a trabajar a la tele con Gerardo Sofovich y dejé la radio. Claro. Si bien hice radio con él en algún momento, pero bueno, dejé. Pero creo que la cosquillita nunca desaparece, porque cada vez que se enciende el micrófono, no sé, es algo mágico, Sí, el contacto con los oyentes siempre se destaca. Sí. Esa relación con oyentes no se logra de otra manera, ¿no? Aparte la gente es tan agradecida y tan maravillosa. Recuerdo, por ejemplo, una vez una señora me escribió una carta que creo que todavía la tengo guardada. Una caja con moños me regaló. Wow. Una cajita forrada por ella con moños. Y una carta maravillosa
que la acompañábamos en la madrugada, que estaba sola, y todo eso es de una ternura y de un cariño que, fíjate vos que yo recuerdo esto porque jamás en la vida me olvidé, y de eso un montón, gente que nos traía, por ejemplo, una torta a la mañana, unas medias lunas, y la verdad que nada, es algo realmente, como dice, mágico. Claro. No tiene una explicación más que esa, creo, ¿no? Estás escuchando Ecos de Buenos Aires en AM 1350. Un eco vivo de 100 años de historia. Y ahora llega ese momento en el que abrimos la puerta a las curiosidades, a los detalles que muchas veces no se cuentan, pero que forman parte de la gran historia de la radio. Esos datos que sorprenden, emocionan o hacen que uno diga, mira vos, no lo sabía. Bienvenidos a nuestro ¿Sabías qué? Del día de hoy. Ecos de Buenos Aires. 100 años de radio. 100 años de voces. Anécdotas y comienzos que marcaron nuestro aire. ¿Sabías que Radio del Pueblo, nombre emblemático de la actual Radio Buenos Aires, AM 1350, fue una de las primeras emisoras en emitir radioteatros con fuerte presencia femenina en el elenco? Un dato que conecta pasado y presente en los 100 años de Radio Buenos Aires. Radio Buenos Aires, 100 años en el aire. Y seguimos haciendo historia. Seguimos charlando con Isabel Vila. Ahora para conocer su mirada sobre la radio como medio, sus referentes y el consejo que le da a quienes sueñan con trabajar frente a un micrófono. Una voz que reivindica la esencia de la radio y la importancia de perseguir los sueños sin importar los obstáculos. ¿Cómo ves a la radio como industria, como medio de comunicación? Creo que la radio nunca va a perder su esencia, más allá de la industria. Creo que puede saltar la industria. No sé si es tanto, por ejemplo, la televisión, ¿no? Pero la radio creo que puede saltar la industria, porque la voz que llega y que te acompaña sin una imagen, que es la imagen que vos imaginás nada más, que te acompaña en el trabajo, que te acompaña en tu casa mientras haces las tareas, que te acompaña en el auto mientras manejás, ya sea escuchando música o escuchando una noticia, el estado del tiempo. Creo que la radio salta a la industria. Yo siempre reivindico este edificio y esta radio porque está dedicada a una radio, porque, qué sé yo, tenés el grupo de radios de Rivadavia, lo que ahora es Radio de Rivadavia, responde a un grupo que tiene un montón de estudios de radio, y es eso, ¿no? Un montón de estudios, un montón de oficinas y depósitos. Pero esta radio tiene una particularidad única, que es esta de estar dedicada a la radio y no encontrás otra cosa. Sí. Exactamente, como era antes, de repente, ¿no? ¿Cuáles fueron los referentes que tuviste vos en tu carrera? Uy, mis referentes. Bueno, cuando yo era chiquita, por ejemplo, ¿sí? Pinky. Claro. Pinky era una diosa, una voz espectacular, y bueno, y después ya... Un decir maravilloso, poético, casi musical. Yo me pongo a ver imágenes de archivo en televisión, en la vieja TC o en Canal 9, y vos encontrás una melodía espectacular en su decir. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste frente a un micrófono? Y el desafío fue enfrentar el micrófono. Y sí. El primer desafío fue enfrentar el micrófono. Es de verdad, estoy saliendo al aire, ¿no? ¿Y las primeras repercusiones? ¿Cómo te llegaron? Y de la familia, las primeras repercusiones te llegan de la familia, que son los primeros que pones para escuchar, la nena está trabajando, claro. Mi sobrina está en la radio. Claro. Creo que las primeras repercusiones fueron ahí. Es para nosotros un placer, Isabel, recibirte, conversar, acercar a la radio, a la gente y a la vida del que vive de la radio. O sea, que esto
este mundo de quienes hoy estamos trabajando en la radio también llegue al que nos escucha del otro lado. Para cerrar nada más, ¿qué consejo le darías a alguien que por ahí quiere vivir de la radio también? Es un consejo que me dio una profesora cuando estaba estudiando, y me parece que, y yo se los digo a mis hijos siempre, en la vida primero hay que ir por el sueño. Si vos querés hacer algo, lo vas a conseguir, no importa que te digan, algunos llegan, los acomodados llegan, no importa. Vos podés llegar también, porque de hecho yo, por ejemplo, no conocía a nadie dentro del medio, y llegué a hacer algo, a trabajar, a vivir, como vos decís, yo viví de mi trabajo, y eso es un doble premio en la vida. Entonces, puede fallar, pero siempre primero hay que ir por el sueño. Ese sería el consejo que yo les puedo dar. Isabel, otra vez, muchísimas gracias. Abriste haciéndonos la sigla de la radio. Solo alguien de radio puede entender lo que significa eso. Para nosotros es un placer conocer tu historia, recuperarla y ponerle voz a este nombre que suena todavía en los pasillos de la radio como toda pieza histórica de esta casa. Así que muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes y bueno, feliz año, feliz 100 años Radio del Pueblo, Radio Buenos Aires. Un beso enorme para todos los compañeros. Desde la derecha del dial llega un nuevo relato que es parte de la historia de la radio. Buenos Aires, AM 1350. Hoy, en nuestro capítulo histórico, nos situamos entre 1942 y 1945. Fueron años en los que la radio estuvo atravesada por la organización de gremios, la censura y la influencia de un país que cambiaba a gran velocidad. También fue el tiempo en que las transmisiones se convirtieron en el reflejo de la realidad social y política, y en el que las voces al aire debían adaptarse a un contexto de controles y limitaciones, pero también de unidad y lucha por los derechos de los trabajadores del medio. En el capítulo anterior, repasamos cómo entre 1940 y 1941, el radioteatro en especial, en nuestra radio, alcanzó su esplendor. Pero no todo fue color de rosa. En 1943, los locutores de Radio El Mundo protagonizan el primer movimiento gremial fuerte en la historia radial argentina, reclamando mejoras salariales y trabajando a reglamento. Este acontecimiento marca un antes y un después, demostrando el poder organizativo y reivindicativo de los trabajadores radiales. A raíz de este conflicto, el 3 de julio de 1943 se funda la Sociedad Argentina de Locutores, primer gremio específico del sector. La idea surge de Jorge Omar del Río, piloto y locutor de Radio El Mundo. El grupo inicial, 21 colegas, se reunió en Corrientes 830, sede de la revista Antena. Entre los fundadores se destacaron Pedro del Olmo como presidente provisorio y Roberto Galán como secretario. Este paso sentó las bases para la profesionalización del oficio y su reconocimiento laboral. A partir del golpe de Estado en junio de 1943, la censura estatal se intensifica notablemente. El nuevo gobierno, preocupado por la influencia cultural extranjera y el uso inapropiado del lenguaje, prohíbe personajes populares como Catita y Cándida, creados por la actriz Nini Marjal, argumentando que estas figuras deformaban el lenguaje. En este contexto, también se censuran letras de tango en lunfardo, consideradas perjudiciales para la moral pública. Como respuesta, muchos argentinos comienzan a sintonizar radios uruguayas buscando escuchar contenidos sin restricciones. Paralelamente, se firma un decreto de inspiración xenófoba que limita drásticamente la difusión del jazz, género que el gobierno identifica como símbolo de extranjerización cultural. Otra preocupación significativa para los militares fueron las emisiones de radioteatros.
En julio, LS6, Radio del Pueblo, transmitió con algunos cambios un libreto que previamente había sido aprobado por Correos y Telégrafos. Esta decisión llevó a que la emisora fuera sancionada, lo que implicó transmitir sin publicidad durante 6 horas, generándole importantes pérdidas económicas. En septiembre de 1943, el director de Radiocomunicaciones emitió un comunicado que no solo prohibía el lunfardo, sino también los chismes sobre estrellas de Hollywood, la transmisión en cadena de programas bailables durante feriados o días festivos y la presencia de auditorios en las emisoras, argumentando que perjudicaba el teatro tradicional. Además, se limitó la transmisión en cadena de radioteatros seriados, permitiendo solamente una radionovela por cada una de las 3 redes radiales existentes. Esto obligó a los artistas a concurrir regularmente al edificio de Correos y Telégrafos para obtener la aprobación de sus guiones, facilitando así el contacto directo entre actores, actrices y funcionarios militares. Durante estos mismos años, LS6, Radio del Pueblo, continúa consolidándose también en el ámbito deportivo, llevando adelante importantes transmisiones en vivo de fútbol y también de boxeo. Estos eventos no solo movilizaban audiencias masivas, sino que representan un desafío técnico considerable para la época, reforzando aún más el prestigio y la popularidad de la emisora. Así, entre 1942 y 1943, la radio argentina se convierte en escenario de lucha gremial y cultural, con demandas laborales que se entrelazan con una censura creciente y profunda intervención estatal. En el próximo capítulo viajaremos hacia el emblemático 17 de octubre de 1945, un día que cambió el rumbo político y cultural del país, con la radio como gran protagonista de la movilización popular. No te lo pierdas. Tu anécdota escuchando radio forma parte de este ciclo. Escribinos al 11 38 30 82 33 y compartila con todos. Con todos. Y gracias a todos por compartir los ecos de Radio Buenos Aires y dejarnos sus mensajes. Martín de San Telmo: hola Gerardo, la radio es mi compañía de cada día. Me quedé muy enganchado con la entrevista a Isabel Vila. Me parece tan auténtica la pasión que demuestra, es algo que se siente del otro lado del auricular. Martín de San Telmo: hola Gerardo, la radio es mi compañía de cada día. Me quedé muy enganchada con la entrevista a Isabel Vila. Me parece tan auténtica la pasión que demuestra, es algo que se siente del otro lado del auricular. Buenas tardes, la radio es mi compañera de todas las tardes mientras cocino, dice Ana de Quilmes. La entrevista a Isabel me pareció fantástica, me conmovió mucho la anécdota del oyente que le dejó la cartita y la cajita de madera. Eso demuestra el vínculo tan fuerte que se genera con el público. Gracias a todos por los mensajes en el 11 38 30 82 33. Dice Sergio de Aedo: saludos desde el Gran Buenos Aires. La radio es sinónimo de cercanía para mí. Me sentí muy identificado con lo que dijo Isabel sobre que la radio tiene magia y es un medio que llega distinto. Se siente la emoción y la sinceridad en cada palabra. Acá desde Rosario levanta la mano Laura. Un placer escucharte, Gerardo. Me encantó la entrevista de hoy con Isabel Vila. Qué hermosa voz y qué claridad para transmitir. Cuando habla de la radio se nota el amor que le tiene al medio. La radio es un lugar donde las palabras realmente importan. Federico, del barrio de Valvanera, en la ciudad de Buenos Aires: hola, me gusta mucho el programa. La radio para mí es mi informador y mi entretenedor. Admiro a gente como Isabel Vila, que se levantan tan temprano para acompañarnos a los que vamos a trabajar. Es un trabajo con mucho compromiso y pasión. Gracias a todos por hacernos llegar sus ecos en este centenario de Radio Buenos Aires. Estás escuchando Ecos de Buenos Aires En AM 1350. Un eco vivo de 100 años de historia. Hoy volvimos a caminar por los pasillos de nuestra historia, guiados por la voz de Isabel Vila.
que nos recordó que la radio se hace con garra, con compromiso y con amor por el oyente. Y también viajamos a un momento clave de la historia argentina, cuando la radio fue espejo y protagonista de los cambios que vivía el país. En el próximo capítulo, la protagonista será María Isabel Sánchez, una voz inconfundible del aire argentino con una carrera que combina información, cercanía y una sensibilidad única para llegar al oyente. Vamos a escuchar un adelanto de María Isabel Sánchez y sus primeros pasos en nuestra radio. Y me dio suplencias, obviamente, como todos los locutores que empezamos haciendo los horarios más estrambóticos, los que nadie quiere, la madrugada, la noche. Me acuerdo que mi primer turno fue un domingo a las 5 de la mañana. Es horario que evidentemente me marcó para toda la vida, no del domingo, sino de las 5 de la mañana. Así arrancamos este capítulo de Ecos de Buenos Aires, con historias que nos recuerdan por qué la radio es más que un medio. Es compañía, memoria y emoción. Hoy viajamos junto a voces que dejaron huella y seguimos celebrando estos 100 años de Radio Buenos Aires, AM 1350. Pero la historia no se detiene. Te invito a que sigas acompañándonos en cada edición, porque Ecos de Buenos Aires también te espera a las 12:30 del mediodía y a las 18:30, para que el eco de la radio te encuentre en cualquier momento del día. Porque las ondas pueden cambiar, pero la pasión de comunicar nunca.